tal? ¿Cómo les va? Hola 2026, ¿cómo han pasado? ¿Cómo han pasado las fiestas, el fin de año, el año nuevo? Reyes. Los Reyes. Los Reyes que fueron ayer. Está avanzando la temporada, está avanzando enero. Feliz verano para todos. Nosotros estamos acá para darles un espacio para aquello que les gusta. Para repasar lo que ha pasado en el año y proyectar un poquito lo que puede pasar con nuestro Uruguay. Así estás con este calor en enero, te pones ahí abajo del aire acondicionado, en la cama. Abajo de un arbolito, en una palmera. Palmera, capaz que no. Con la compu ahí, lo pones en el celular, en Spotify, lo podés escuchar, lo podés ver. Y lo podés escuchar, si bloqueas pantalla con Spotify, si bloqueaban pantalla, ahí estoy trabado hoy. No pasa nada. Mientras te haces un asadito, te pones de fondo la fórmula. Y si estás trabajando, que también puede ser una posibilidad, como nosotros en este momento, bueno, tranquilo, te mirás la fórmula cuando llegas a tu casa. Hoy vamos a seguir... O si no, lo podés ver, por supuesto, los cortes, claro, siempre. Obvio. En TikTok, en Instagram y en X antes Twitter, en todas nuestras cuentas, la mía, la de Paula, la de la fórmula, la de todo el mundo ahí. Bueno, continuamos este repaso 2025 en la segunda parte del año, pero el programa anterior nos fuimos dejando sobre la mesa una eventual posible fórmula electoral de la oposición para el 2029 y quedamos con la del Frente Amplio pendiente. ¿La querés hacer ahora o al final? Como vos quieras. Yo la prefiero dejar para el final. Okay. Pero antes de empezar con lo que nos dejó el 2025, que ya estuvimos repasando en el programa pasado, la caída de Cecilia Cairo, ¿qué más? No me acuerdo porque fue hace como una semana, pero... Ella Cecilia Cairo, el caso... María Dolores. La polémica en el Parlamento, la Convención Blanca, todo eso que estuvimos repasando, la situación de Cabildo Abierto, la situación de la coalición, la situación de Cabildo Abierto con la coalición, el pase del quinquenio, todo eso. Las relaciones entre Cabildo Abierto y el gobierno del Frente Amplio. Pero antes de seguir avanzando y traer otros tantos temas que estuvieron en danza, era vos uno de ellos. Justo uno de ellos. Uno de los tantos que estuvieron en danza en este año, presentamos este segmento con Miami Box. Sí, como ustedes saben, pueden comprar en cualquier parte del mundo. Miami Box te lo trae directo a tu casa. Podés consolidar todas tus compras en un solo envío y aprovechar al máximo tu franquicia. Elegí Miami Box, ahorrás siempre con la confianza de tantos años de experiencia. Para traer cosas de Estados Unidos y el mundo es muy fácil. Te registrás, haces las compras online, ellos te dan una dirección en Miami y se encargan de recibir el paquete en Uruguay y enviarlo a las puertas de tu casa. Bueno, muy bien, Paula. Bueno, nos seguimos avanzando sobre los hechos del año 2025, que además van a tener repercusión y van a estar sobre la mesa durante todo este 2026 y por eso es bueno repasarlos. Porque algunos hechos pasaron. Sí. Como cuando hablamos de la caída de Cairo, pasó. La caída de Eduardo Viera en colonización pasó. El insulto de Sebastián da Silva a Nicolás Viera pasó. Se arregló. Otras cosas no se arreglaron. Todavía está pendiente qué va a pasar con la COCOA, la coordinación de la coalición, que les gusta más a algunos de los blancos, colorados e independientes les gusta más que a otros blancos y colorados e independientes que les gusta menos. La COCOA. Lindo nombre. Ahora igual conformaron un espacio, hace un par de meses, un espacio de coordinación. La coordinación de la coalición, por eso la COCOA. Por eso la COCOA. Pero digo, es un espacio más formal. Ya existía la COCOA, pero como reunión de bancada, se reunían. Ahora encontraron un espacio más formal en el que se reúnen para ver cómo van a abordar los distintos temas que suceden en el Parlamento. Están dando pasos. Sí, exacto. Están dando pasos. Pero bueno, eso es un tema que va a quedar en el aire para el 2026. Entonces es bueno siempre repasar lo que pasó para ver con qué nos vamos a enfrentar. Para eso es de la historia, Paula, para entender el presente. Para entender el presente y para no repetir los errores del pasado. Para no repetir los errores del pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Quien no conoce su historia, terminalo porque lo sabes. Está condenada a repetirla. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con alguno de los temas de esta segunda
Este tema fue de todo el año, pero bueno, también tomó calor más hacia la segunda parte del año, que es todo el tema Neptuno-Casupá. El gobierno, apenas arrancado la nueva gestión, el nuevo gobierno del Frente Amplio decidió que no iba a seguir adelante con el proyecto Neptuno y que iba a seguir con su idea de ir por la represa de Casupá. Esto le valió muchísimas críticas porque el gobierno anterior, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, había diseñado todo un proyecto, el proyecto Neptuno, que era con la que iba a solucionar todos los problemas de sequía que tenemos en el país. Ahora, pero el proyecto Neptuno de Lacalle Pou encajonaba el proyecto Casupá que le había entregado Tabaré Vázquez al pasarle la presidencia de la República, le deja el proyecto Casupá y se lo entrega. Lacalle Pou lo encajona y saca su propio proyecto, que es un proyecto, el de Arasatí, que venía siendo masticado de allá de los principios de los años 2000. Era un proyecto que Lacalle Pou decía que le gustaba desde que él era legislador, que lo impulsaba uno de los gerentes de la OCE, contrariamente a otros proyectos que se impulsaban desde el año 70 dentro del Ministerio de Obras Públicas, era en aquel momento, dentro de hidrografía. Y entonces, un Casupá, además, que el Frente Amplio había anunciado 2 veces su construcción durante el gobierno del Frente Amplio y no ejecutó. Después se la dejó a Lacalle Pou la encajonó y sacó a relucir su propio proyecto. Se lo deja firmado y entregado al siguiente presidente, que sabía que no era de su partido, porque esto lo dejó a fines de su mandato, Lacalle Pou, sabiendo que Orsi iba a ser el que iba a asumir la presidencia de la República como presidente del Frente Amplio. Estoy mirando para allá y tengo que mirar para allá. Entonces, el presidente del Frente Amplio, el presidente de la República del Frente Amplio, cuando asume, dice: no, para el cajón, vamos de vuelta con Casupá. ¿Qué hay acá? Bueno, primero hay una disputa política sobre quién es el que se queda con su proyecto y con la propia, ¿no? Yo quería esto y lo voy a hacer, yo quería esto y lo voy a hacer. Bueno, el Frente Amplio, que es el que ahora está en el gobierno, dice: que vos... vos me bochaste. Vos me bochaste, que vos querías hacer, no lo vas a hacer, vamos a hacer el mío. ¿En qué está el tema ahora? Concretamente, el gobierno anunció hace unos días nada más, a principios del año pasado, a principios de diciembre del año pasado, que 8 consorcios se presentaron para participar de la etapa de precalificación de Casupá. O sea, es una decisión tomada la de ir por el camino de la represa de Casupá. Hubo un llamado que hizo OCE, se presentaron 8 empresas que en marzo de 2026, se va a concretar el llamado a licitación pública internacional. Se prevé, o estos son los planos, inicios de 2027 como el comienzo de esta obra para, según dice el gobierno, permitir el abastecimiento de 1.600.000 habitantes del área metropolitana. Veremos si todo esto se da en los plazos que el gobierno tiene pensado y si finalmente tenemos una nueva represa y si finalmente esa nueva represa puede solucionar los problemas que se generan cuando hay sequía en nuestro país. Bueno, lo que pasa es que eso es una duda que tampoco sabes si la vas a resolver. No la vas a tener resuelta en 2028, 29, 30. ¿Cuándo vas a saber si esa represa funciona? Y cuando te enfrentes a una sequía durísima como la que enfrentamos en el periodo pasado. Sí, 2023. Que fue del 20 al 23, no, 21, 22, 23, fueron 3 años. El 23 explotó. Y claro, porque se extendió, porque la sequía, la niña, el efecto de la niña allá en el Pacífico, que surge allá en el Pacífico, que es el que genera sequía, cuando estás en periodo niño, llueve torrencialmente, acá en esta parte. Cuando estás en periodo niña, viene la seca. Pero esa niña se extendió, duró 3 años. Yo estaba para escribir en la escuela, en preescolares. Y la acumulación fue lo que terminó llevando a que no se pudiera más.
tuvimos a esto de quedarnos sin agua. Sí, todos se acuerdan del tema de la sal en el Pasó agua. Severino, fuimos, Sí, que terrible. veías ahí todo seco. Todo seco, se rompían los calefones, se rompía los todo. calefones. O sea, no queremos volver a atravesar una situación No. similar. Hay que ver qué pasa, ¿no? Ay. Con este nuevo proyecto. Claro. Ahora, ¿hizo bien el gobierno en ir para atrás con el proyecto Neptuno? Es una duda que te va a quedar siempre. Depende a quién escuches, es la explicación que te va a dar sobre cuál es la mejor opción de las que están sobre la mesa. Esto tiene algunos otros problemas, además Casupá, este nuevo proyecto, que es en Florida, que es la afectación de los padrones. Hay que expropiar unos 100 padrones, hay una parte de la sociedad que está en contra, la sociedad de Florida movilizada en contra de todo esto. O sea, no es que sea todo tan fácil, tampoco como dejar un proyecto arrancar el otro sin consecuencias. Sí, yo hablaba el otro día con un dirigente político relevante como el presidente de la vertiente artiguista, José Bayardi, que es el presidente del sector al que pertenece el ministro de Ambiente, Ortuño. Por eso lo menciono a Pepe Bayardi, exministro de otras áreas, de defensa, no, pero es el presidente de la vertiente artiguista, sector al que pertenece Ortuño, que es de la vertiente artiguista. Y acá a lo que se juegan a que esas resistencias se aplaquen cuando las expropiaciones se empiecen a concretar y aparezca el dinero a los dueños de los padrones. Me decían, ¿vos escuchaste alguno que se haya quejado de las expropiaciones por el ferrocarril después de que se hicieron? Se quejaron antes, después no. Es cierto que yo recogí testimonios de personas que iban a ser expropiadas porque les iba a pasar el ferrocarril central, y es cierto que yo después no salí a buscar años después, y no sé si ha habido gente que ya se ha quejado, si no ha habido pronunciamientos públicos quejándose, no, estás loco, me pagaron $100.000, estás loco. Así que, no había nadie. Es cierto que esas voces pueden desaparecer cuando empiecen a concretar. Bueno, mirá, esto te lo voy a pagar tanto. Hoy te dicen, no, estás loco, yo además me desarraigo, me tengo que ir, no es lo mismo hacer ganadería ahí en tal lado que ir a hacerla en otro lado, no es lo mismo hacer los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un tema con el cual lidiar. Y el otro con el tema con el cual lidiar es el tiempo, porque la niña ya empezó. Sí, y el tiempo también, además, que no vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Que otra vez no quede un proyecto sin terminar, con un posible o no lo sabemos, ya lo sabremos en 2029, pero ¿y si cambia el gobierno? ¿Y si cambia el signo del gobierno? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos otra vez? Me vuelve la calle Pou, a Neptuno, y cuando cambie volvemos acá. Y así seguimos, de un proyecto al otro. Bueno, ojalá que tenga primero, que se concrete y que sea efectivo, ¿no? Que no sea un problema más que una solución. Claro, porque lo otro es esa discusión de, bueno, si haces Casupá, estás tomando agua de la misma cuenca, de la misma fuente del que ya estás tomando, que es el Santa Lucía. Entonces, si te seca el Santa Lucía, se te va a sacar en Paseo Severino, se te va a secar antes en Casupá, se te va a secar en el mismo río, la misma fuente de agua se te va a secar. Entonces, por eso, la idea de Arazatic, que tenía sus inconvenientes, también afectaba a los pobladores y todo eso, y también estaba el tema del agua del Río de la Plata. Bueno, era toda una discusión que se pasa en la pelota de un lado para el otro, nosotros sin saber cómo, cuál es la solución, la mejor solución. Lo único que tenemos que esperar es que la niña no se ponga dura y que el gobierno sea exitoso en concretar sus planes para que no volvamos a sufrir como volvimos a sufrir, y cada tanto vamos a seguir sufriendo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque este tema que explotó en octubre de 2025 promete durar mucho tiempo, y seguramente vamos a estar todo el 2026 hablando de este tema, y es el famosísimo a esta altura caso Cardama. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán,
hacemos un brevísimo resumen. En octubre del año pasado, el gobierno hizo una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Yamandu Orsi, junto a Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, en la que informó que seguiría el camino de la rescisión del contrato con Cardama, que era la empresa española que iba a construir 2 patrulleras oceánicas que nuestro país, todo el sistema político entiende que se necesitan. Este contrato había sido firmado en 2023 por los integrantes del Ministerio de Defensa y del gobierno anterior. Y en esa conferencia de prensa lo que señalaron los integrantes del actual gobierno es que había indicios de fraude. ¿Por qué? Porque habían descubierto que una de las garantías, la garantía de fiel cumplimiento que se había presentado por parte de Cardama, era trucha. Y con esa información en la mano decidieron iniciar el camino de la rescisión del contrato. Esto trajo un lío político tremendo, primero porque hay varias visiones. Una es lo que dicen, lo querían rescindir y le buscaron la vuelta para rescindirlo, porque no les gustaba lo que había hecho el gobierno anterior, la forma que había elegido a la empresa Cardama. Otros que dicen, les avisaron que había algo raro, entonces fueron y hicieron como una manganeta de esperar un tiempo prudencial para que se venciera la garantía y después salir a hacer esta conferencia. Lo cierto es que la garantía no existía, es una cosa que está completamente chequeada. Ahí, cuando el gobierno habla de fraude, el gobierno anterior se ofende porque entiende que les dicen que el fraude lo hicieron ellos y no la empresa. Tampoco se alude directamente a la empresa porque todavía no se sabe, aunque cada vez se va más en esa línea de información, si a la empresa la engañó la garantía que presentó, sí, o fue toda una cuestión armada, que es lo que se está investigando en este momento. Sí, o no encontraba a Mario Cardama, el dueño del astillero, no encontraba a nadie que le diera una garantía porque la buscó por distintos 11 lados. meses demoró en conseguir una garantía. Y fue por distintos lados, a buscar distintos bancos. Acá no se la dieron, no se la dan en ningún lado y encontró un banco flojo de papeles y bueno, le metió para adelante. O él confió o confió demasiado. Hay un tema que también apareció en los últimos días sobre este asunto, que es que, si ustedes recuerdan, el día de la conferencia, el gobierno contó que pocas horas antes de la conferencia les había llegado la renovación de la garantía que se tenía que haber hecho un mes antes, y que después, cuando se empieza a mirar esa renovación de la garantía, que era trucha, era una copia de la garantía anterior y habían omitido algunos errores, como por ejemplo el año que le ponen en la fecha. Aparecía como 2024. Como 2024, y había otro error que se cometía, por lo que se entiende que evidentemente es una copia de lo que presenta Cardama, es una copia de la garantía anterior que no existía. O sea, una copia de la copia, una fraude. Ahí está, exactamente. Bueno, después es muy largo este tema, pero para resumirlo, hay 2 oficiales de la Armada uruguayos en Vigo, monitoreando como parte del Estado uruguayo la construcción de estas patrulleras oceánicas. El gobierno agregó la contratación de una nueva calificadora para que evalúe cómo van las obras y si finalmente se van cumpliendo lo que se llaman hitos para que se siga con los pagos, porque ya se pagó mucha plata por estas patrulleras. El contrato es de $92 millones, ya se pagaron 30. El próximo hito sería ahora en este mes de enero, cuando se tendrían que entregar, no se va a pagar. Tendrían que entregarse los motores para los barcos. La ministra está segura de que eso no va a suceder. No, y además ya revisaron una quilla que los oficiales de la Armada dicen, no, acá no hay ninguna quilla. Después está lo otro, ¿no? El ir a chequear allá primero. El gobierno tiene a 2 oficiales de la Armada chequeando a ver si avanza o no la construcción de una de las lanchas. Además, agregó una calificadora que la manda. Buró Veritas. Además, fue un diputado del Partido Nacional, la miró de afuera y dijo, esto viene avanzando. Acá se está construyendo. Después le cuestionaron porque era chapista y qué tiene que ver, cómo va. Y él decía, sí, soy chapista muchas horas. Eso, perdón, hagamos un paréntesis. El senador Daniel Cayani, en una rueda de prensa, le preguntan por este viaje de Gianoli y unas horas antes Sebastián da Silva había reconocido a Gianoli porque además tenía conocimientos en el área, entonces de eso se agarra Daniel Cayani, del MVP, para decir algo así como: mandaron a un chapista a ver una obra de una magnitud que no tiene nada que ver con el trabajo del chapista.
se ofendió por ese comentario Gabriel Gianoli, el diputado Gabriel Gianoli, y hubo un cruce en el Parlamento que no pasó a mayores porque tuvo la intervención de 2 senadores, ¿no? Porque se cruzaron en el anexo. En el edificio anexo, en el primer subsuelo, que es donde están las comisiones. Y uno estaba llegando, el otro estaba ahí. ¿Qué? Decímelo en la cara, fue cosa, decímelo en la cara. Decime chapista en la ahí cara. Está, y bueno. ¿Qué nivel de peleas tenemos? Han decrecido. Las peleas fueron decreciendo. Y bueno, en parte mejor. En parte mejor, pero que se estén peleando por un... Bueno, ahí intervinieron los senadores Carlos Cami y Rodrigo Blas. Y bueno, Agarrame. Agarrame que lo mato, y la cosa quedó por esa. Pero bueno, hicimos ese paréntesis, pero en realidad el caso sí hubo una interpelación que fue una cosa rarísima, por parte del ex ministro de Defensa, quien contrata a Cardama, Javier García, que ahora es senador, a la nueva ministra de Defensa, Sandra Lasso, que antes era senadora, sobre este asunto. Javier García acusó de espías a los oficiales que están en Vigo mirando las obras. Esos oficiales anunciaron que iban a pedir un tribunal de honor para que se los defenda de esa acusación. Y recordemos acá que el prosecretario de la policía... Recordemos acá que el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, dijo que era muy grave, incluso a nivel de temas internacionales. Sí. Podía llegar a decir que Uruguay le está mandando espías de la Armada a otro país, te puede meter en un conflicto muy grave. No se dijo Javier García. No. Les dijo un montón de cosas también. Ha escalado. Y claro, está de fondo, si hubo un fraude, si hubo un delito, si hay una denuncia penal, si hubo una estafa, hasta dónde hay ex jerarcas del gobierno anterior involucrados. Claro. Le preguntamos a Jorge Díaz y él nos dijo que no tenía pruebas. Tenía elementos como para decir. No, pero se cuida. Pero están haciendo una denuncia que va por ahí. El problema de vos decías, entonces se va a extender 2026 o más. O más, claro. Donde alguna ex jerarca tenga un contratiempo judicial, no te digo una condena, un contratiempo, una imputación, tener que ir a dar explicaciones, esto revienta y va a tener efectos electorales. Sí, claro. Bueno, hay que esperar y ver cómo sigue todo esto, porque además el gobierno amplió la denuncia en diciembre de 2025, agregando otras presunciones de irregularidades o cuestiones del contrato no cumplidas, y por eso es que la ministra anunció que no se va a pagar lo que queda del contrato, porque entienden que se está justamente incumpliendo. Pero bueno, todo esto tiene plazos legales que los iremos viendo con el paso del tiempo, pero que en este momento tiene al gobierno y a la oposición enfrentados, porque cada uno se agarra de su decisión. El gobierno anterior de haber contratado a Cardama con la convicción de que la garantía que se le presentaba era real, y este gobierno diciendo presentaron una garantía trucha, no vamos a seguir adelante con esto. Esto yo lo veo largo. Yo creo que va a escalar. Porque en la medida que avance en la justicia, esto va a escalar. También va a escalar cuando se va a terminar rescindiendo el contrato con Cardama. Porque el gobierno va derecho ahí. Sí, claro. Es lo que anunció en octubre del año pasado. Y va a terminar ocurriendo de una forma u otra, más tarde o más temprano. Y además ya, Jorge Díaz nos decía, le preguntamos, ¿y qué necesitamos OPV? Porque las patrulleras oceánicas las necesitamos. Hay un consenso. El tema siempre fue quién la construía o no, si había lobbies, si había países, si había lobbies, si los españoles son capacitados o no. Bueno, también se tiró la idea, primero tuvimos la promesa acá de Jorge Díaz que íbamos a tener, que iba a hacer todo lo posible el gobierno, lo imposible iban a hacer. Por tener OPV. Por tener OPV, está. Ok. Ahora, ya le preguntamos si estaban buscando y nos dijo, bueno, hay gente trabajando en eso. Bueno, sí, parece que están buscando por el lado de la región, por el lado de Brasil. También hubo una propuesta del PIT-CNT para que se construyan en nuestro país. La ministra Lasso dijo hace algunos días en Desayunos Informales que esto
no es un hecho, o sea, que no está previsto, por lo menos para este momento, pero que el objetivo del gobierno sería también que en algún momento ese tipo de construcciones se pudieran hacer con industria nacional. No va a ser lo que va a pasar no sale carísimo. Claro, es muy caro. Y saldría además, carísimo hacerlo acá y además. Pero además, así como una de las cosas que se le cuestionaba a Cardama es que nunca había construido una patrulla oceánica, Uruguay tampoco. En Uruguay tampoco. Bueno, el presidente de PIT-CNT, Marcelo Audala, ha trabajado en el dique de Sacos como soldador, ¿no? Pero no tiene él experiencia ni en la metalurgia acá en trabajar en una patrullera oceánica. Además saldría carísimo, estoy seguro. Bueno. Saldría mucho más caro. Sí, puede ser, ¿no? Saldría mucho más caro. No manejo los números de costos de las patrulleras oceánicas. De costo de la industria nacional en fabricación de... ¿No sos experta? No, la verdad que no. Sos... Ni chapista sos. No, nada. Lo único que sé es sobre el tema, lo que los colegas que investigan este asunto nos enseñan y nos brindan y las entrevistas a los distintos actores. Está muy bien. Bueno, antes de seguir, Paula, queremos comentarles que el bus turístico de Montevideo no es exclusivamente para extranjeros. Se lo toman mucho los extranjeros y más en esta temporada de verano, con estas temporadas de cruceros, están llegando los cruceros, se bajan ahí en el puerto, el bus turístico los espera ahí frente a la salida del puerto, se lo toman ahí y anda volando, pero también es para uruguayos el bus turístico y para montevideanos también, gente que anda por la capital. Y hasta pueden subirse con la STM. Prepárate para descubrir lugares más atractivos, los lugares más atractivos de esta fascinante ciudad que tiene lugares muy buenos. Y además el bus turístico te lleva por algunos de los lugares más emblemáticos de Montevideo. Y prepárate para hacerlo desde buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente. El único bus para recorrer la ciudad subiendo y bajando todas las veces que quieras. Ahí ves que dice en el Zócalo bus turístico hop on, hop off. Bueno, eso es lo que te quiere decir, que te podés subir y bajar. Por ejemplo, te bajás en el estadio, esperás que te recorres el estadio, esperás que venga otro ómnibus de la línea del bus turístico y te subís más tarde y seguís el recorrido, incluso con audioguías para conocer mucho mejor la ciudad en que vivimos. Te van explicando lo que vas viendo. Ahí entras en el Zócalo, en ese código QR, lo tomás con el celular y ahí te abre y te lleva directo a la página del bus turístico de Montevideo. Bueno, seguimos con los temas del año y este fue uno de los enormes temas del año porque trajo controversia, cuestionamientos y críticas y mucho debate desde el día 1 a raíz de una promesa que había hecho el hoy presidente Yamandu Orsi, antes de ser presidente, en el debate con Álvaro Delgado, que había asegurado que en su gobierno no se iban a aumentar ni a poner nuevos impuestos. No iba a haber nuevos impuestos en este gobierno. Pero poco tiempo después apareció la posibilidad del impuesto TEMU, del impuesto mínimo global, que es el que... Bueno, ahora vamos a detallar cada uno de esos impuestos a las grandes empresas, qué pasa con la zona franca. Empezó a haber todo un debate sobre temas impositivos y hubo mucho cuestionamiento porque era algo que se suponía que no iba a pasar. A ver, porque este tema lo teníamos. Con Eñe, lo tuvimos. Este tema lo tuvimos acá con el ministro O'Donnell, que gentilmente vino a darle una de las entrevistas más exitosas que tuvimos en el año. Y él habló acá. Primero, defendió el impuesto a las grandes empresas. En segundo lugar, él ya empezó a esbozar, si bien no nos dio el anuncio concreto acá, pero empezó a esbozar algo que después otros colegas fueron recogiendo a partir de lo que había dicho acá y se empezó a establecer que iban a establecer impuestos a ciertas ganancias en el exterior.
El impuesto mínimo global es el impuesto a las grandes empresas que facturan 750 millones de dólares al año. Claro, que además es un pedido de la OCDE porque algunas empresas lo hacen en otros países y no en Uruguay. Y en Uruguay pierde como ese ingreso en facturación. Fue cuestionado porque decían, bueno, las empresas se van a ir. Es como la primera respuesta que suele salir cuando aparecen estos asuntos, pero finalmente el ministro tenía la decisión tomada de cumplir con ese compromiso con la OCDE y empezar a gravar a las empresas multimillonarias que tienen sedes en Uruguay y que, como vos decías, facturan más de 750 millones de dólares al año, y con algunas excepciones y algunos cambios que hubo después para algunos acuerdos que bien zonas francas para no modificarlo y no recibir juicios también que le hicieran daño al Estado uruguayo, pero el impuesto mínimo global va a ser una realidad. Va a ser una realidad con excepciones. Con excepciones. Con excepciones. Ambos impuestos, tanto el impuesto mínimo global como este impuesto a las ganancias en el exterior, bueno, fueron anunciados, el primero defendido y anunciado acá, y después estuvo el impuesto TEMU. Polemiquísimo, porque ahí no es a las grandes empresas, es un impuesto que en realidad es la aplicación del IVA a compras en el exterior que no tenían IVA antes y que hace muchísima gente. Por eso se llama el impuesto TEMU, el impuesto a comprar el IVA aplicado a comprar cosas baratas en el exterior, menos Estados Unidos. Estados Unidos queda fuera porque tiene un convenio vigente, pero en TEMU compra un pueblo, ¿no? Todo el mundo, porque es muy barato. Y está escalando. Claro, pero ¿qué pasaba? En el momento de la discusión, la industria local, las empresas del comercio, claro, planteaban: Temu nos está matando, porque todo lo que nosotros vendemos acá lo pueden comprar en Temu, que hay productos de dudosa calidad, pero bueno. Pero acá también. Pero acá también. A mí esa fue lo que me reveló a mí, que decía Pacha Sánchez. Yo prefiero comprar que traer productos Berreta. ¿Qué? ¿Y acá en Uruguay no se compra productos Berreta? Claro que a sí. Precios elevados. Y yo prefiero comprar Berreta en otro lado que acá. Bueno, yo hice solo una compra experimental. Sí. Me compré, no salió bien. No salió bien porque no sé si la ejecuté mal yo. Bueno, Porque es una te ofrecían precios regalados, 3 regalos, o creo que era $1, no sé si unos championes, una cafetera y un regalo que te iba a hacer a vos también, que era un reloj digital. Un reloj digital. Y a eso tenía que agregarle una compra de 2 productos más. Entonces compré un short y una afeitadora, no de rasuradora, sino de ruedita, esa que te afeita chiquito ahí. Y cuando solo llegó el short y la afeitadora, y los otros 3 productos de regalo no llegaron. Igual eran baratos, la afeitadora es barata y el short es muy barato y lo uso casi todos los días, pero de entre casa, pero no me lo hubiese comprado, no me lo hubiese comprado ni la afeitadora ni el short, no era solo para hacer esta compra experimental para ver cómo funcionaba. Sí, igual, más allá de las experiencias, hay gente que compra mucho en Temu. Temu o Shein, hay otras. Pero la predominante es Temu. La predominante es Temu, por eso se le llama el impuesto Temu. La aplicación del IVA probablemente quizá te haga dudar un poco más. Si te resulta tan barato, no va a frenar las compras en Temu, en realidad. Sigue siendo más barato. Sigue siendo muy barato. Y muchísima gente en nuestro país se acostumbró también a hacer ese tipo de compras. Les sale muy barato y las van a seguir haciendo. Veremos si hay otras medidas después que se van a aplicar para el comercio local que no sea tan perjudicado. Pero también hay algunos comercios locales que compran muy barato en el exterior y después lo venden muy caro. Entonces hay que ver ahí pero también. Lo que pasa es que hay una construcción de precio. La construcción de precio no es que el comerciante está de vivo y No, yo no estoy diciendo eso. El comerciante para traer, paga. No, está bien. Yo no digo que haya dicho eso, pero hay que ver cómo es la construcción de precios acá en Uruguay. Si la construcción de precios aparece toda una cadena de distribuidores, impuestos, etcétera, y algunos de ellos se pueden cortar o deberían repensarse,
para que no sea tan caro. Claro. Acá O'Donnell decía, Uruguay nunca va a ser un país barato, porque somos muy poquitos. Y bueno. Ok, está. Pero alguna cosa se puede pensar, ¿no? Siempre algún aporte, alguna ayuda. Hay estudios sobre, bueno, se hace en la frontera, se hace ahora en la frontera con Brasil, cuando pasó... Sí, cuando hay diferencias cambiarias. Cuando pasó aquella diferencia cambiaria que se llamaba la pandemia argentina, que azotó al litoral, y a Montevideo también, porque había gente que se iba de acá a hacerse los lentes a Buenos Aires, o aprovechaba un viaje a Buenos Aires para ir a comer barato y para operarse. Sí, no, de todo. Afectaba a todo el mundo. Pero de alguna manera, y la gente busca el precio. Y la gente también, y si le pones acá un impuesto TEM, y se lo va a comprar en Rivera, y va a aparecer alguien. La recaudación además tampoco se preveía tan importante como para que se justificara por el lado de la recaudación, o sea, era aún más una medida pensada en no afectar tanto al comercio. Veremos, habrá estudios sobre esto dentro de un tiempo seguramente, a ver cómo funcionó y qué efectos tuvo. No, y después lo otro es la argumentación de parte del gobierno y del Frente Amplio de que no se incumplió con la palabra de Orsi, sí. Porque en realidad el impuesto a las grandes empresas es un impuesto a las grandes empresas. El impuesto a las ganancias en el exterior, en realidad hay gente que maneja acciones y que esto que lo otro. Y el impuesto TEMO, en realidad, no es un impuesto a la gente. En cierto sentido, sí, es un impuesto a la gente. Pero está, sí. Podés evitarlo. Estás pagando un IVA que antes no pagabas. Podés evitarlo. Es una puedo tomar yo la decisión de no pagarlo, pero tengo que pagar el IVA acá o seguir los mismos hábitos de consumo, no cambiarlos por otros hábitos de consumo. Entonces estaba esa discusión. Y después la otra discusión es que el otro impuesto, el que sí quiere parte del Frente Amplio, me encanta este debate. Sí lo quiere el PIT-CNT, sí lo quiere una parte, por ahora, minoritaria del Frente Amplio, sí. Y no lo quiere el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, que aquí defendió su postura, que es el del 1% a los ricos. Grabar con el 1%, que igual ahora, cuando se planteó este impuesto, era el 1% al 1% más rico de la sociedad, son unas 25.000 personas, de acuerdo a los cálculos. En la propuesta que hace el PIT-CNT, que ahora hay una propuesta escrita, no es tan lineal lo del 1%, porque en la cantidad de población que se señalaba, se incluía a quienes tenían patrimonios por encima de $1 millón, hasta infinito. Sí. Pero no es el 1% para todos en la propuesta. La propuesta parece, para el que tiene $1 millón, el 0,1%. La sobretasa. Claro. Para el que tiene, o sea, es un impuesto mínimo. Para el que tiene un poco más, va subiendo hasta 1,5% de impuesto al que tiene miles de millones. O sea, no es tan lineal lo del 1%, sí. No es para todos. Hay franjas. Bueno, hay franjas, exacto, como la ley de RPF, hay franjas. Bueno, es una propuesta que, como vos decías, el ministro de Economía no está de acuerdo, cree que puede ser perjudicial, que algunas empresas que trabajan en Uruguay podrían, o que no trabajan, empresas o capitales, o capitales podrían poner esos capitales en otros lugares. Lo que grava esto son bienes, no es patrimonio. Es lo que sostenía O'Donnell. Lo que sostenía O'Donnell acá, él decía que es parte de lo que está en la discusión y lo que el PIT-CNT pone como argumento si dice que O'Donnell no le pone evidencia. Lo que dice O'Donnell es, yo tengo cierta recaudación, 500, tengo que recaudar 500. Si yo poniéndote impuesto pongo en riesgo recaudar esos 500 y por una cuestión de que algunos capitales se trasladen, yo voy a recaudar menos, yo no estoy dispuesto. Eso es lo que decía acá Gabriel O'Donnell. Esa era su respuesta. Sí. No estoy dispuesto a esto. ¿Qué dicen? Bueno, hay países que se han aplicado impuestos similares y con comportamientos diferentes. Se han ido, ha bajado, ha subido la recaudación.
¿Qué dice el PIT-CNT? Bueno, nosotros ponemos evidencia acá de lo que ha pasado en otros países con estudios de otros, donde no ha habido ese comportamiento que dice O'Donnell, y O'Donnell no está poniendo evidencia. Algo que no dijimos, la recaudación de este impuesto, de acuerdo a la propuesta, siempre pensando en la propuesta que hizo el PIT-CNT, que es la única propuesta concreta que hay sobre la mesa, ¿sí? Que es la propuesta que apoya, entre otros, el Partido Comunista, el Partido Socialista y algunos dirigentes en forma individual. La recaudación de ese impuesto sería para dirigir exclusivamente a políticas para combatir la pobreza infantil. Y es por eso que se plantea el gravamen al 1% más rico de la población. Sí, de todas maneras no está claro cómo se articularía eso, y eso puede tener una crítica, porque uno dice, bueno, ¿se va a dirigir a la pobreza infantil? ¿Se va a dirigir a la pobreza infantil? ¿O va a terminar perdido en burocracias y en...? Bueno, eso nunca lo podés saber. Bueno, por eso. Bueno, pero también puede ser una parte, en el debate, una parte de lo que vos podés exigir. Sí, claro. Ok, ¿vas a dirigirlo a pobreza infantil? ¿Cómo? Ponémelo blanco sobre negro para que después no terminen creando una estructura donde empiezan a acomodar gente, amigos, no sé qué, no sé cuánto, y un tipo se cobra un sueldo de $5.000 por mes, y otro no sé qué, y otro no sé cuánto, y después termine siendo una agencia de colocaciones de gente. Si vas a dirigirlo a la pobreza infantil, explícamelo cómo lo vas a hacer. Yo creo que es válida esa exigencia. Quiero decir que no nos alcanza a nosotros. No, lamentablemente no nos alcanza. Quiero decir... Yo lo pagaría gustosa, pero no, la verdad que no. Yo no sé si lo pagaría gustoso, pero estoy fuera totalmente de eso. Lo que sí es que hay muchos políticos a los que sí les alcanza. Claro. Y a uno de los que les alcanza es a O'Donnell. Uno puede entrar en su declaración jurada. Las declaraciones juradas son públicas. Puede saber que lo alcanza. Uno supone que O'Donnell no está pensando en lo que le va a costar a él, sino que está pensando en... No, porque aparte tampoco le va a costar tanto, porque O'Donnell no es un millonario al que se le aplicaría el 1%. No, pero tiene algunos millones. Bueno, pero se le aplicaría una tasa muy baja. O sea, no es la persona para poner el ejemplo del más afectado. Pero es plata. Pero además, hay muchos en el sistema político, y llegado el caso, si tienen que tomar las decisiones, los alcanza. Sí, muchos. Hay varios senadores que si tuviera que votarse esto en el Parlamento los alcanza. Por ahora, yo creo que es un debate que en Uruguay, por lo menos durante unos cuantos años, no va a prosperar su aplicación. Lo otro que está en debate, o sea, no va a prosperar porque no hay una composición hoy política como para que esto prospere. No tiene votos en el Parlamento. No tiene votos en el Parlamento. Ni apoyo del presidente ni del ministro. Ni por derecha ni por izquierda los tiene. Porque buena parte de la bancada es del MPP, y el MPP no está en sintonía con esto. Algunos que al principio no estaban en sintonía empezaron a decir, bueno, hay que escuchar el debate, pero yo no sé, como Mario Vergara, pero yo no sé si eso es una cuestión, una postura política, digamos, para no cerrarse con su compañero en el Frente Amplio, o si realmente está convencido de que, bueno, ahora está propuesta. Yo creo que más allá del resultado es un debate interesante, y los debates interesantes hay que darlos. Después se lauda para un lado o para el otro, pero es un debate que es interesante porque propone una medida concreta para atender una situación concreta. Si no se da o si se da, lo dirá el tiempo y la discusión política, pero por lo menos poder conversarlo me parece que es una buena medida. Nos queda re poco tiempo y unos cuantos temas todavía. Sí, pero igual, ya lo cabalgamos. Quería decir una cosa más sobre esto, que es lo otro que está en discusión, es quién puede presentar un proyecto de ley sobre esto. El gobierno entiende, O'Donnell ha dicho, que es iniciativa del Poder Ejecutivo, iniciativa privativa, la presentación de impuestos, y hay constitucionalistas que dicen que no necesariamente es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y que se podría presentar, y también se lo podría presentar el PIT-CNT como iniciativa popular, que capaz que perdida la batalla en el Senado, capaz que puede ir por otro lado. ¿Querés ir a un tema que estuvo en danza? Tenemos dos temas que generaron mucha polémica en este año. Uno, el caso Danza y su trabajo como presidente de ACE, y además en mutualistas privadas. Ese es uno de los temas. Que ya se laudó el caso personal de Danza. Danza terminó renunciando a todos sus empleos particulares y se quedó como presidente de ACE,
Decirlo de vuelta si me queda bien para el recorte, para que le pego. ¿Ya se resolvió? Ya se resolvió el tema. El presidente de ACE, Álvaro Danza, se quedó con su trabajo como presidente de ACE, renunció a todos sus trabajos privados, pero lo que no se laudó, porque acá había el clásico 2 bibliotecas, había quienes decían que no era incompatible su trabajo, otros que decían que sí era incompatible su trabajo, pero lo que quedó muy, muy en duda y muy con una mirada de desconfianza encima fue la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que como es un organismo que tiene cuota partidaria, es decir, le integran 3 personas, 2 del oficialismo, 1 de la oposición, los 2 del oficialismo votaron a favor de que Danza pudiera seguir con todos sus trabajos, pese a que se había solicitado una asesoría, un informe de la asesoría letrada de la propia JUTEP, que decía lo contrario, y eso generó malestar, sospecha, fueron muy cuestionados los dirigentes del Frente Amplio que integran la JUTEP. Ellos decían, así como leímos ese documento, leímos un montón de otros informes jurídicos que iban por el lado que nosotros entendemos y es que no era incompatible y por eso lo apoyamos. A ver, primero, quedó claro que acá estuvo lo político por encima de lo jurídico. Porque el informe, los otros informes que no eran de la asesoría letrada, había uno que era el del Piazzo, el que hizo Danza, que estaba incompleto porque Danza hizo la consulta incompleta. En realidad el dilema que se planteaba era si Danza era un médico tratante o un médico consultante. Si hubiera sido un médico consultante, en general se coincidía en que no habría problema porque no tendría que cumplir un horario determinados días a la semana en las mutualistas privadas, sino ir por consultas puntuales, atender a un paciente porque es un grado 5 y tiene mucho conocimiento sobre su área específica de labor. Lo que planteaba, por ejemplo, el informe del catedrático Durán Martínez era, no, en realidad él no es un médico consultante, sino que es un médico tratante. Entonces, por ese hecho, ya lo hace incompatible. Claro. Eso la JUTEP no lo consideró de esa manera. Claro, pero no lo consideró. A ver, yo creo que acá hubo un sesgo político. Es una opinión. Sí, claro. Es una opinión. Yo creo que acá hubo un sesgo político. Porque si no se dieron cuenta que era un médico tratante, o hicieron mal su trabajo en investigar y en abordar el tema, o no lo quisieron ver. Yo creo que hubo un sesgo político acá. El caso de Danza, vos decías, quedó resuelto porque renunció. Y si renunció era porque era incompatible. Bueno. ¿Por qué iba a renunciar si no era incompatible? Si renunció es porque era incompatible. Y si renunció a cargos de médico tratante es porque era médico tratante. Entonces, ¿cómo la JUTEP no vio que era un médico tratante y cómo nadie reconoce que era incompatible? A mí de la JUTEP lo que realmente me parece bastante difícil de comprender es que no hayan valorado que esto iba a pasar, que se iba a ver claramente como una cuestión político-partidaria, que fue como se terminó viendo a los ojos públicos, por todo lo anterior que decíamos, por todos los informes que había, por toda la evidencia que existía de que era incompatible la situación, más allá de las 2 bibliotecas, claramente, cada uno se puede afiliar a la biblioteca que le guste, pero había elementos suficientes como para decir, si no es incompatible 100%, no es lo mejor esto que estamos viendo. Además había otros agregados que, bueno, esto fue informado por el programa Así nos va de Radio Carve, donde pusieron sobre la mesa también superposiciones de horarios. Sí. Pero ¿cómo que no era incompatible? ¿Y por qué renuncia? Si no es incompatible. Bueno, el tema de la renuncia él lo plantea por otro lado, pero no importa, el asunto es que termina renunciando. No, que por otro lado, ¿por cuál? Renuncia porque es incompatible. Porque era claro, porque era insostenible. Tenía un trabajo en una mutualista en Soriano. Tenía trabajo en varias mutualistas. Pero en Soriano. Bueno, la cuestión es vamos que arriba. Igual me da la sensación de que después de todo esto quedó mucho más el ojo puesto en la JUTEP, porque la JUTEP va a seguir
trabajando y tomando asuntos que tengan controversia en la ética pública. El caso de Danza, una vez resuelto, resuelto quiero decir, él termina renunciando y se queda con su trabajo como presidente de ACE. Entonces, sobre Danza, digamos, el foco ya no está tanto como sí está sobre la Junta de Transparencia, porque la Junta de Transparencia va a seguir funcionando y analizando casos que van a tener que ver con la ética pública, nada más ni nada menos, y que va a estar la lupa puesta en las decisiones que tome. Ahora, yo te pregunto, esta JUTEP, ¿cómo está? ¿Puede seguir cuando hay algunos que consideran que ya es totalmente un organismo que así como es, no tiene ningún sentido? Porque para muchos ya perdió toda credibilidad. Sí. El propio prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, nos decía acá que la estructura que tiene no es la mejor. Hay muchos que opinan que tendría que ser un organismo diferente y no con este triunvirato político donde hacen el 2 y 1 permanentemente. Como en otros organismos. Como en otros organismos, pero acá estás hablando de un organismo que tiene que velar por la transparencia. No, es que eso para mí es el primer inconveniente de que sea por cuota política. Si tiene que velar por la transparencia de los políticos. No puede, está claro que, si no lo habíamos visto, ahora capaz que lo podemos ver con mayor claridad, está claro que aunque no se hubiese votado por cuota política, pongámosle que se votó por convicción, de todas formas siempre va a estar sobre la mesa la posibilidad de que los integrantes de un organismo que tiene que velar por la ética pública voten de acuerdo a lo que es beneficioso para su propio partido político. Entonces, no deberían ser representantes de los partidos políticos, y en todo caso se tendría que elegir de otra manera, como se dan las venias para los fiscales, como en fin, de una forma que tenga además más apoyo y no por cuota, o sea que no sean integrantes de un partido político no, está mal diseñado. Ni designados por un partido político. Esta presidencia ya no tiene el respaldo que tenía cuando le votaron la venia. Y bueno. Este directorio está totalmente cuestionado. Hay gente que dice, bueno, falleció la JUTEP. Hay que ver si ahora alguien toma la iniciativa de decir, bueno, esto hay que cambiarlo. Esta JUTEP no puede seguir funcionando de esta forma, hay que buscar un mecanismo para que la JUTEP sea creíble y no esté condicionada ante cada decisión que tenga que tomar. Claro, y además, cuando ha fallado contra algunos políticos, en este caso era para absolverlo, también salían otros a cuestionar a la JUTEP. Y la tienen empobrecida. ¿Y por qué la tienen empobrecida? ¿Por qué no le da plata a la JUTEP? Bueno, eso es otro capítulo. Y bueno, pero uno puede sospechar de que no hay una intención de robustecerla con profesionales para que pueda hacer las investigaciones. O sea, vamos, uno no puede sospechar que los políticos no tienen ningún interés, en términos genéricos, en darle plata a un organismo para que contrate profesionales para que les ponga la lupa encima. Y uno puede sospecharlo eso. Puede. Y claro, está empobrecida hace años. Tenemos un tema más de los que han generado polémica este año, que han generado mucha polémica. Tenemos muy pocos minutos, así que vamos rapidísimo. Designaciones de embajadores en el exterior. H y Argimón. H en Portugal, Argimón en la ONU. El que causó mayor revuelo y sorpresa, obviamente, fue el de Carolina H, porque primero venía del Partido Colorado, nada tenía que ver con el Frente Amplio, pero su abogado en toda la situación, Pasaporte Marcet, había sido el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, con quien hablamos hace unos días acá, y nos aseguró que él no había tenido nada que ver en esta designación. Muchos no le creen. Él dice que fue el presidente Orsi con el canciller Lubetkin. El otro día se lo pregunté al canciller Lubetkin directamente si había sido él u Orsi, y él dijo fue el gobierno. No terminó de quedar clara la situación. No sabemos. Idea de Díaz. Díaz dice que no, pero claro, el problema que tiene es que no le creen lo que vos decías. Claro. El problema es que tienen y no le creen. Y él nos decía a nosotros, bueno, yo cuando me enteré que iba, porque es cierto que me enteré antes de que se anunciara públicamente, cuando me enteré dijo, bueno, esto me lo van a cobrar a mí, viene para mí. Está pasando. Y bueno, yo qué sé, alguien debió haberlo advertido. La cuestión es que, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Desde la coalición republicana, desde los partidos de la oposición, desde el Partido Nacional, y ¿qué han dicho? Bueno, que esto le pagaron un favor a Carolina H.
Bustillo dijo, por favor. Sí. Otros han dicho, con favor se paga. Han hablado de traición. Y entonces, Carolina H. Salió a presentar denuncias por difamación contra Bustillo, Botana, Sergio Botana, el senador, y el senador Sebastián da Silva. Repaso. H. presentó denuncia por difamación contra el ex canciller Francisco Bustillo, el senador Sergio Botana y el senador Sebastián da Silva. ¿Por qué? Por esto de que insinúan que le hicieron un favor a Carolina H. Te voy a decir una cosa. Sí. Si hay algo por lo que existen los fueros parlamentarios, es precisamente para que no se hagan denuncias penales por dichos u opiniones y para que no haya todo el tiempo un tiroteo y una judicialización de la política. Si hay algo que protegen los fueros parlamentarios, es esto. Que un senador pueda expresar que le parece que esto le hicieron un favor a Carolina H. y lo pagaron un favor por otro favor. O sea, los fueros no están para proteger robos, crímenes de otro tipo. Están para proteger esto y que no se lleve a la justicia. Espero que no le levanten los sueros. Espero por el sistema político, no por ellos, que no le levanten los fueros a Botana y a da Silva para que respondan por esta denuncia, porque dejarían de existir ese sentido de los fueros. Sí, sí. En el caso de Bustillo no está protegido por fueros. A mí me parece inconveniente, digamos, de todas maneras, que lo lleve al plano judicial. Bueno, ahí yo no sé si estoy tan convencida. En realidad me parece que si bien por un lado la libertad de expresión tiene que estar garantizada y cada uno tiene que poder ser libre de decir lo que piensa y lo que cree, cuando alguien se siente vulnerado en su honor, digamos, ¿no? Si a mí me están acusando de que traicioné o de que hice una jugarreta o de que no sé cuánto, y yo también tengo derecho a defenderme. Pero son políticos que se disponen. Pero entiendo que llevar estas cuestiones al ámbito judicial no es lo más acertado, porque si no terminás la vida entera en un juzgado. No, y utilizando la justicia para cosas que no se deben también utilizar, utilizando la fiscalía, y además esto se juega en las canchas políticas. También es verdad que para hacer una acusación del tenor de las que se hace, habría que tener alguna prueba más que una suposición. Pero bueno, yo creo que son temas para... Está bien, de todas formas entiendo que no son temas que se tengan que dirimir en la justicia, porque si no, sería como vivirían los políticos en los juzgados por las cosas que se dicen. Imagínate, con las cosas que hemos escuchado, el programa pasado y todo, estarían todos todo el tiempo. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, solo 2 o 3. Y tengo que leer un anunciante, así que ya lo voy a leer. Nos queda una sola cosa. ¿Qué? Fórmula del Frente Amplio para 2029, lo que habíamos prometido y no cumplimos. No cumplimos nosotros. No cumplimos. Y bueno, lo que pasa, yo te voy a decir, no tengo la menor duda que al final de camino la va a encabezar el Pacha. Sí. Y va a depender... el MPP está es muy abrumador su predominio y debería elegir a alguien fuera del MPP para acompañar, y va a ser necesariamente yo te digo que paritaria. Entonces, pero Lustenberg. Cristina Lustenberg. Es mi apreciación hoy a 4 años de esa decisión. Lo que pasa es que para eso Lustenberg también se tendría que postular. Bueno, vamos a ver. O no necesariamente. No necesariamente se tendría que postular. Bueno, pero hay alguno que se va a postular dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio va a salir del Congreso en 2028. Sí, con varias candidaturas. Y con varias, no puede salir solo con una. Va a salir con varias. Por lo menos 2 o 3. Sí. 4 es lo que ha sacado últimamente. Pero el MPP va a robar. Es lo más probable. Bueno, muchos lo señalan a Odone como un posible candidato. No. Lo que yo creo que podría ser un buen candidato, pero no lo veo ganando una interna. No pasa. Porque allí el MPP seguramente se va a imponer con más. No lo veo haciendo una campaña. Bueno, entonces nuestra casi. Nuestra, porque la coalición, dijimos, la calle Pau Ojeda,
Yo en el dije caso sí. que fueran como coalición, Sí. como bajo el mismo lema. En el caso del Frente Amplio decimos Pacha Lustenberg. Bueno, podría ser. No estoy tan, El tiempo no estoy tan dirá. seguro, pero Yo tampoco, va a pero el tener que tiempo ser dirá. una mujer y fuera del MPP. Bueno, vamos. Nos vamos, terminamos este primer programa de enero. En INCO transforman la vida digital de las empresas con soluciones tecnológicas que ofrecen migración a la nube, ciberseguridad, automatización de procesos y crecimiento. INCO Soluciones es una empresa uruguaya con más de 45 años en el sector de las tecnologías de la información, con presencia regional en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoran para mejorar los servicios y gestión de tu empresa junto a sus socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y más. Ingresa a incosoluciones.com y descubrí cómo juntos pueden impulsar tu negocio hacia el futuro. Y nosotros, Paula, nos vamos y volvemos la semana que viene. Nos vemos. Chau.